Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 44. Hoy seguimos hablando sobre nuestro tema crisis de identidad y quiero agradecerle de antemano a aquellos que están ahí conectados, unidos a la visión de Plática Juvenil. Estamos aquí, Pepe, hablando de la importancia de hablar de la identidad. Sí, así es. La semana pasada hablamos sobre nuestra identidad en el Señor, en Cristo. Y es lo que nos define, es lo que hace toda la diferencia. Y como hablamos, es importante de definirnos en estos tiempos, Pepe. Sí. Tenemos que Sí. realmente saber quiénes somos en el Señor Así es. y no adoptar las creencias, las dogmas de este mundo que nos dice que somos menos de lo que Dios ya dijo que somos. Exacto. Y eso es la identidad, ¿no? Saber quiénes somos en el Señor. Y como hablábamos, ahorita en este tiempo hay una decadencia de lo que es la identidad de las personas y más que nada de nosotros, de los hijos de Dios, de los que nos decimos hijos de Dios, ¿no? Que somos, y si somos hijos de un rey, pues tenemos que de alguna manera comportarnos. Y entonces, pero vemos que hay mucha gente que está en esa decadencia de la identidad y batallan con eso porque no se dan cuenta la bendición que tenemos de nosotros ser hijos de Dios y tener las bendiciones al alcance de nosotros, ¿verdad? Y es algo que me llama mucho la atención en este tiempo porque esta generación que viene creciendo también con eso, confundida de quiénes son, porque se les meten ideas, se les meten de repente tendencias que hay y todo. Entonces eso confunde a nuestra generación. Y hoy estaremos hablando sobre la hombría bíblica. Como mencionamos la semana pasada, vamos a estar hablando sobre temas relacionados con la identidad. Hablamos en general la semana pasada y hoy vamos a hablar enfáticamente lo que dice la Biblia. Y quiero aclarar, no estamos hablando de opinión, no estamos hablando sobre lo que el mundo postmoderno ha enseñado, especialmente en lo que es el sistema educativo escolar, que hoy en día se enseñan cosas que van contrario al diseño divino que Dios tuvo para los hombres. Así que antes de eso quiero animarles, suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho, síganos a través de las redes sociales, ahí queremos que vean el corazón de Plática Juvenil y es simplemente ser apoyo para los padres. Queremos guiar a esta próxima generación hacia una relación con el Señor, así que les animo, sean parte de la visión de Plática Juvenil. Y Pepe, como mencionamos, el mundo postmoderno está inculcándole a los hombres, a los jóvenes, a los niños, varones, de que sean menos de lo que Dios ya estableció que ellos fueran. Y quiero aclarar eso porque el hombre de Dios, el hombre biológicamente hablando, el varón, tiene ciertas cualidades que Dios mismo puso en él. O sea, dice la Biblia en Génesis que Dios los creó varón y hembra. O sea, hay una distinción. Y al hombre, en el caso de la creación de Dios, fue Adán, que lamentablemente viene siendo el padre de todos nosotros los seres humanos, porque por el error de Adán y Eva, nosotros tenemos la tendencia de caer al pecado. Así que, pero había cosas que Dios estableció en la vida de Adán, que ya lo tenemos en el ADN de los seres humanos y en este caso los hombres. Así que hay ciertas cualidades que cada hombre tiene que desenvolver en la vida. Y el mundo, quieramos o no, ha querido confrontar esas cosas que Dios diseñó. Por ejemplo, el deseo de buscar la voluntad de Dios es lo primero para mí. Bíblicamente hablando, viendo una humildad ante Dios. Que ciertamente cada persona tiene la responsabilidad de seguir a Dios por sí mismo, pero el hombre tiene la responsabilidad de buscar primordialmente en el hogar la humildad, de humillarse delante de su Dios y decir, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa es una declaración de un hombre. De un hombre, no de una mujer, de un hombre, de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo que tenemos que
aclarar hoy en día que el hombre tiene que levantarse y tristemente, Pepe, cuando el hombre no se levanta, la mujer se levanta. Sí. Y eso es para vergüenza de los hombres, porque Dios nos llamó a nosotros de poner el ejemplo, de humillarnos, porque no es orgullo, es una humillación total y decir, Dios, yo no sé, yo no tengo, no puedo sin ti, yo necesito que tú me des la sabiduría, me dé la guianza, me ayudes, me ayude de ser el hombre que tú creaste, el líder que tú creaste. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, Pepe. Sí. Y ese es el diseño de Dios, ¿no? Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que vemos que Dios desde el principio diseñó. Y nos dio, como dices tú, esa responsabilidad a nosotros como hombre de no nomás de tener esa hombría, pero también de ser un líder en nuestra familia, ¿no? Y de dirigir nuestra familia y hacerlo con negligencia y hacerlo con responsabilidad. Y es ahí donde veo yo que este mundo se ha encargado de distorsionar esa responsabilidad en el hombre, ¿no? Que nos caracteriza a nosotros como hombres de Dios, que dirigimos a nuestra familia, y la humildad es clave. La humildad delante de Dios, es decir, yo soy hombre y tú me diste la autoridad a mí, mas sin embargo, la autoridad que tú me diste, yo la estoy tomando con tu guianza. Cuando uno se aprende a nosotros a humillarse delante de Dios y ser humilde, decir, sabes que yo no puedo, entonces es cuando vemos a Dios obrando en nuestras vidas como hombres, ¿no? Y qué importante de hablar de esto los hombres, de hablarlo nosotros, porque en este tiempo vemos hombres que han perdido esa responsabilidad, ese rol como hombre de familia, y ahora vemos que de alguna manera ellos están, digamos, así los visualizo yo, ¿no? Sentados y la mujer moviéndose, ¿no? Y no hay nada de malo con que las mujeres, tomen autoridad también, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre tenga la responsabilidad de dirigir a su familia, y no solamente eso, es de ser el principal ejemplo en la familia para que los hijos vean cómo servir a Dios, cómo buscar a Dios también. O sea, tenemos que ser de inspiración, y todo eso obviamente se ha visto en una decadencia, como decía, porque vemos que el diseño del mundo es contrario a lo que Dios ya hizo, al diseño de Dios. Es decir, que Dios hizo el diseño, pero el mundo se encarga de distorsionarlo, porque queremos ser claros, el diseño de Dios jamás se va a romper y jamás se va a poder cambiar. El diseño de Dios ya lo hizo, pero el enemigo, como es imitador, como es que vemos que él es tan engañoso, vemos que distorsiona eso, y vemos entonces ahora las familias, la verdad, sufriendo por falta de que un hombre no agarró su identidad como hombre, y ahora vemos la familia sufriendo. Y eso es algo que se ve claramente en la palabra de Dios, Pepe. Quiero enfatizar eso para los que nos ven y nos escuchan. Esto no es no es un consejo, no es algo que entre tú y yo nos pusimos a hablar y me gustaría aconsejarle esto a la gente. No, esto de acuerdo a la palabra de Dios, que vemos desde Génesis, vemos que los patriarcas dirigían a su familia, dirigían al pueblo de Dios. Dice la Biblia que Moisés se levantaba y dirigía al pueblo de Dios. Abraham antes de él, el padre de la fe. Vemos a los hombres de Dios como Daniel, como Josué, como Caleb. Vemos hombres de Dios que se levantaron y tomaron su papel de líder. El hombre fue diseñado por Dios de ser el líder. Y no es decir que la mujer no puede ser líder, pero aquí estamos hablando de un papel que Dios nos dio como hombres. La hombría bíblica es dirigir el hogar. Así dijo Pablo que el hombre, el esposo del hogar, es semejante a Cristo. Que dirige a la iglesia, que cuida a la iglesia, que se sacrifica por la iglesia. Y la esposa es semejante a la iglesia. O sea, la dinámica está clara en la palabra de Dios. Y tenemos que, como hombres, no apuntar el dedo y decir, no, pues a ti te toca. Estamos en el 2023, right? Un mundo postmoderno donde ya los roles, ya uno no se sabe definir. Y ese es el problema. Vivimos en un mundo gris. Y queremos nosotros bombardear
lo que es el reino de las tinieblas. Sí. Pero al querer bombardear el reino de las tinieblas, la iglesia se ha levantado y ha confundido esta próxima generación. Sí, ¿eh? sí. Porque estamos hablando de crisis de identidad. Obviamente, como hemos hablado, si nuestra identidad en el Señor no se define, lo demás va a sufrir. Sí. Y en este caso, para humillarnos realmente delante de Dios y reconocer como hombre, tenemos que nosotros abrazar ese diseño y tomar responsabilidad. Sí. Porque quieramos o no, el hombre no asume su responsabilidad como hombre, la autoridad que Dios le dio, por miedo de quedar mal. Sí. Right? De miedo de fallar. Sí. Right? Hay muchos hombres Sí, que es verdad. por la presión no se esmeran de hacer lo que Dios les llamó a hacer, right? Porque estamos hablando de humillarnos delante de Dios y escudriñar la palabra y recibir el consejo, la instrucción y aplicar esa verdad. Sí. Como tú sabes, Pepe, fallamos. Sí. Fallamos como hombres, fallamos como padre de hogar y a veces por el miedo del qué dirá, el miedo de quedar mal con la gente, quedar mal con la familia. Yo me pongo a pensar, como vamos a hablar ahorita, la responsabilidad del hombre es de proveer. Sí. Financieramente, físicamente, defender a la esposa y a los hijos, cuidarlos emocionalmente hablando, espiritualmente. O sea, el hombre tiene que proteger el hogar. Sí. Right? Y eso, eso realmente cuando uno no ha tenido, en el caso mío y en el caso tuyo, tenemos papás que no son perfectos, pero estaban presentes, right? Sí. Pero hay aquellos que no conocen a su papá, right? Sí. Y a ellos se les demanda, tienes que ser el líder. Sí. Y es difícil a un hombre demandarle algo que nunca vio. Exactamente. O sea, ese es el problema hoy en día, Pepe. Que hay gente que se entrega a Cristo y empieza, dice la Biblia, que somos nuevas criaturas y estamos aprendiendo, pero hay un hueco, ¿right? Hay un hueco y por eso al humillarnos delante de Dios es difícil de reconocer que no sé cómo dirigir a mi hogar, no sé cómo... Necesito ayuda. Necesito ayuda y a veces por el orgullo uno no reconoce primeramente con Dios, yo necesito que me ayudes, pero de ahí se trata. La hombría bíblica empieza con la humillación de reconocer que yo no lo sé todo y necesito la ayuda de Dios. Sí, y eso es clave. Eso es clave porque una cosa que me llama mucho la atención, que es muy cierta, muchas veces tenemos miedo al fracaso o muchas veces tenemos miedo a que nuestros hijos nos vean fracasar como padres de familia con una decisión, con algo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Con un proyecto, lo que sea. Y muchas veces tenemos ese miedo y me llama mucho la atención porque usualmente cuando nosotros pensamos de esa manera es porque de alguna manera lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo nosotros. Cuando vienen esas dudas es porque no hemos comprendido de que Dios está con nosotros, pero tenemos nosotros que tener la humildad. La humildad es la clave de un hombre para poder ser un hombre exitoso, para poder ser un gran hombre de Dios, un padre excelente, un esposo excelente, un hijo excelente, es la humildad. Porque cuando tú te humillas y tú le dices con humildad que tú necesitas a Dios, básicamente lo que tú estás diciendo, yo dependo de ti, o sea, yo no lo puedo hacer solo, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida eso. Y entonces empezamos a flaquear en esas cosas y empezamos a nosotros ver que ya no... de alguna manera ya no estamos pensando igual o de repente nos da miedo hacer una decisión cuando abrazábamos la palabra de Dios, cuando orábamos y hacíamos decisiones y vemos que Dios nos respaldaba. Entonces hay que empezar con eso. Cuando si los que nos están viendo sientan ese a lo mejor ese miedo al fracaso o ese miedo a que, hijo, ¿qué si hago o no hago? Es porque es una señal de que necesitamos devolvernos a Dios y necesitamos volver a leer la palabra de Dios. Y lo bendecido de nosotros, Nathan, es de que tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos da esa dirección. Dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad y toda justicia. Y entonces esa es una gran verdad de que nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si ya no oras,
empieza a orar. Yeah. Si ya no ayunas, empieza a ayunar. Si ya no, como antes, ya no empiezas a lo mejor a tener esos devocionales con tu familia, empieza a hacerlo. Yeah. Porque eso va a alimentar solamente la confianza en Dios en tu vida. Yeah. Y vas a empezar a ver la perspectiva, ya no tuya, sino de Dios. De decir, ok, viene esto, o quiero hacer esta decisión o algo. Pero tú dices, ¿sabes qué? Pero tengo a Dios conmigo, y eso te afirma. Eso afirma en tu espíritu lo que vas a hacer está bien. O también decir, no lo puedo hacer. Y eso es lo que necesitamos hacer. Es tener la humildad. Porque ahorita lo decías, que la humildad es algo que tenemos que empezar con eso. Y eso es. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a cosas grandes. Como por ejemplo, me recuerdo que decía mi pastor, empiezas pequeño, pero acabas grande. Y en el camino de nosotros, como hombres de Dios y como hombres con la identidad de que Dios nos dio a nosotros tenemos que caminar de victoria en victoria. Va a haber a veces momentos en los cuales nos vamos a caer, va a haber momentos que vamos a llorar a lo mejor a solas, o va a haber momentos que vamos a decir, man, estoy triste o preocupado y cosas así. Van a venir todas esas cosas. Pero lo importante aquí es que como hombre tú de Dios vas a saber a quién acudir, y ese es Dios. Así, y cuando acudimos a Dios, lo que produce en nosotros es valentía. Sí. Lo que son agallas espirituales de hacer cosas que en nuestra fuerza nunca podríamos hacer, Pepe. Sí. Porque a veces nosotros nos cerramos en el estereotipo que el hombre tiene que ser machista, tiene que ser... Aguantar todo, right? Y no es así. Lo que sucede cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos que no podemos, ahora Él se encarga a darnos la facilidad de hacer las cosas en el mundo. Sí. Él nos da las palabras, Él nos da los consejos para darle a nuestros hijos, para dirigir a nuestras esposas con sabiduría. Él nos da la facultad de hacer las cosas con excelencia, Pepe. Sí. No podemos nosotros. De ahí encierra este papel del hombre de acuerdo al corazón de Dios, right? La hombría bíblica. De nosotros reconocer que no podemos, que necesitamos que Él nos dé el poder, que Él nos dé las habilidades, que Él realmente nos guíe, porque ¿cómo podemos guiar a nuestra familia si nosotros mismos estamos confundidos? Sí. Right? Sí. Ese espíritu de conquista tiene que despertar en los hombres, especialmente los hombres de Dios, porque la hombría bíblica consiste en eso, que el hombre se levante, y no quiero decirlo así, no quiero decirlo, lo voy a decir, pero no lo digo de esta forma, que el hombre sea hombre, ¿no? ¿Okay? Porque en la cultura de nosotros se ha dicho, hey, hazte hombre, right? No es así, right? Pero el hombre de Dios tiene que asumir su responsabilidad de ser hombre de Dios que conquista, que pelea, que lucha por la familia, que lucha por aquellos que sufren, el que no se puede defender. Wow. El hombre tiene que levantarse. Igual que Caleb, dice la Biblia que Caleb, teniendo 80 años, Pepe, 80 años, siendo hombre de Dios, tuvo ese espíritu de conquista, y él quiso tomar quiso tomar esa recompensa, ese monte, dice la Biblia. Él quiso, no dejó que la edad, no dejó que las circunstancias determinaran lo que él iba a alcanzar right, en el futuro. O sea, él no se rindió. Él no dejó que las imposibilidades, entre comillas, lo estancara. Claro. Eso es lo que tenemos que ver hoy en día. En un mundo con una crisis de identidad en el hombre, tenemos que nosotros, porque no podemos, y no quiero que este programa sea atacando a los que batallan, Señor, con la hombría, right? De eso no se trata. Exacto. Se trata que los hombres de Dios se levanten y sean hombres de Dios, porque eso contagia, Pepe. Eso, cuando un hombre de Dios, un padre de hogar, asume su responsabilidad, los hijos van a seguir, right? Van a ser hijos sanos, hijos con una identidad sana, hijos que realmente varones que ven a papá que se levanta y confronta a los gigantes. Esos gigantes que en secreto se levantan, porque es lo que vamos a hablar a continuación. Porque la palabra de Dios nos lleva a conquistar primordialmente
aquellas cosas que luchamos en secreto, Pepe. Oh, yes, Porque, yes. como te digo, ahí es donde se define un hombre de Dios. Sí. La hombría bíblica empieza con esas luchas internas, esas luchas, esas tentaciones que se Sin levantan. que nadie te ve. Que nadie te ve, Yes. que uno piensa, nadie se va a dar cuenta, pero tarde como temprano, los hijos se van a dar cuenta, Sí, sí, la sí. esposa se va a dar cuenta, la gente se va a dar cuenta, y ahí es donde necesitamos la fortaleza de Sí, Dios. Ahí es sí. donde realmente necesitamos que Dios nos ayude a vencer esos gigantes, gigantes que se levantan, ya sea la droga, el alcohol, lo que es la mujer ajena, Sí. lo que es tomar cosas que no de nosotros, Sí. right? Aún los logros, Pepe, Sí. aún los logros pueden levantarse y robarnos la esencia de la hombría bíblica, porque ahora pensamos, soy yo y no Dios. Ujú. Y sabes qué, Nathan, ahorita que estábamos hablando de esto, por eso los hombres tienen que tomar su papel, porque la gente, no nomás para ser ejemplo con su familia, hablábamos de las personas que no tuvieron un padre presente. Yeah. Nosotros vamos a ser de inspiración para esos jóvenes que no tienen un modelo a seguir, para decir, ok, así es como debo de dirigirme. Por eso es bien importante que tomemos nuestro papel, nuestra identidad de hombre, de hombre de Dios, para que la gente, no solamente nuestros hijos vean, mi papá es un hombre de Dios, pero los demás de que a lo mejor están confundidos y dicen, híjola, yo nunca tuve un padre, pero veo de repente a este hermano, mira cómo se dirige, veo su familia, es de testimonio, me inspira para poder seguir así. Esas son las diferencias que uno tiene que tener en cuenta para que uno pueda ver eso, por ejemplo, Nathan, porque muchas veces como hombres, a veces nos quedamos callados con cosas que batallamos, o nos quedamos, o batallamos y la familia ni sabe. Muchas veces a solas nosotros estamos preocupados y no decimos nada para que la familia, a la mejor, o cualquier cosa, no se preocupen. Pero mira, vi un video que me tocó mucho. Porque es un papá con un niño chiquito, como de 3, 4 años. Y el señor estaba tan contento con un plato de comida. Y el niño estaba tan contento comiendo, pero me llamó mucho la atención porque él no estaba comiendo. Era poquita comida. Él no estaba comiendo. Él nomás estaba viendo al niño, pero con una sonrisa. Y obviamente no quiero sonar conmovedor y todo eso, pero sí me conmovió mucho porque el hombre de Dios es muchas veces la batalla que uno lucha, la lucha a veces a solas. Y más que nada, hay gente, hay hombres que luchan esas batallas solos, totalmente solos. Y en este tiempo y en este programa queremos también dejarles saber que no deben de luchar solos. Que sí, a lo mejor no quieres decir nada para que tu familia no se alarme de ti, o no piense en otra cosa de ti, o que a lo mejor no se preocupen por ti o lo que sea. Pero ahí está Dios. Ahí es donde el hombre de Dios como dices tú, se ve. Cuando dice, ¿sabes qué? Como por ejemplo ese señor, no tengo yo dinero para comer yo, pero la hombría de uno dice, ok, yo voy a hacer esto por mi familia, voy a cambiar esto por mi familia, voy a hacer esto para agradar a Dios, voy a hacer cambios porque yo sé que mi responsabilidad es con mi familia y sé que la responsabilidad que yo tengo que hacer cambios para que mi familia sea bendecida y para que Dios bendiga a mi familia. Y por lo tanto, no luchar solo con eso, sino que con Dios a nuestro lado. Hablabas de eso y se me vino a la mente, Pepe, un ejemplo en la Biblia que honestamente antes del programa ni me puse a pensar, pero sé que es de Dios, right? So, dice la Biblia que David el salmista, dice la Biblia que huía por su vida. En un momento huía por su vida porque fue tanto el celo de Saúl, el rey Saúl, que tuvo que huir. Y sucedió varias cosas, pero dice la Biblia que él mismo, si te recuerdas, su propio padre no lo reconocía. Porque vino el profeta Samuel y quiso buscar el próximo rey. Y aún en su mismo padre no lo reconocía. Sí. No lo mandó llamar. Y luego yo me pongo a pensar, quizá David creció con una inseguridad, quizá no tuvo una buena relación con su papá, y luego aquí el rey lo persigue para matarlo. O sea, no tuvo
no tuvo una buena imagen de un hombre, Sí. es lo que quiero llegar. Sí, ¿right? un ejemplo, Un ¿no? ejemplo. Yeah. Y yo me imagino a David huyendo por su vida. Dice la Biblia que huyó a una cueva llamada Adulam. Adulam. ¿right? Y ahí era donde él vino a formar los valientes Sí, de David. sí. Qué increíble A inspirarlos, a ¿no? inspirarlos. Sí. Que él mismo no tuvo el modelo Sí. de un hombre. Sí. Pero Dios le dio la capacidad, la sabiduría para formar aquellos hombres que eran derrotados. Yeah. Eran fracasados, dice la Biblia. Yes. Y David Era de los lo peor. formó. Los formó, era de lo peor. Y Dios lo usó para formar carácter en aquellos hombres. Y es lo que yo creo que Dios quiere levantar así hombres. Sí. Que como dices, que quizá piensan que están solos, pero Dios está ahí. Sí. Quizá no hay un hombre que se levante y diga, yo soy el hombre de Dios, sígueme. O quizá hay hombre de Dios que los hirieron en el pasado, sí. pero Dios mismo nos da a la facilidad de aprender aún de los errores de los hombres. Sí. De aquellos que Dios ha puesto, ya sea biológicos, espirituales, hombres que Dios ha puesto, y lamentablemente siendo humanos nos han fallado, o quizá han tomado decisiones que van en contra de la palabra de Dios, pero aún así aprendemos. Sí. Y así nosotros aprendemos a formar a nuestros hijos, a formar esta próxima generación. En el caso de nosotros que trabajamos con los jóvenes, tenemos la oportunidad de inspirarlos, de que sean hombres de Dios, que ciertamente van a tener errores y cada quien tiene su personalidad, su carácter, pero Dios va a ir formando en ellos esa hombría bíblica. Sí. Un hombre que se humilla delante de Dios, que es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que reconoce que no puede solo y luego tiene control de sus deseos. Tiene control, dominio propio, dice la Biblia, de controlar esas pasiones que se levantan. Porque ciertamente el hombre como la mujer tiene tentaciones. Sí. Pero cuando el hombre cae, cuando la cabeza cae, cuando la cabeza es afectada, sufre la esposa, sufren los hijos, sufre el hogar. Sí. O sea, duele más cuando la cabeza es herida. Así que por eso nosotros como hombre de Dios, como jóvenes que van a formar un hogar, tienen que desde ahorita aprender a controlar sus deseos. No nomás porque nos gusta, tenemos que, right? El ayuno es eso. El ayuno es negarse a uno mismo. El comer no es malo. El beber agua, un jugo no es malo, pero cuando uno dedica un ayuno a Dios, uno se priva, uno deja a un lado la comida y uno se sacrifica, se doblega, se humilla y practica el dominio propio, porque ahorita es una hamburguesa, right? Que uno dice no, a un taco, un burrito, pero después va a ser la mujer ajena, que uno va a ser tentado en tomar esa mujer y abandonar a la esposa, a los hijos. Por eso el ayuno es importante, por eso uno negarse, uno practicar la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo, Pepe. Porque la hombría bíblica de eso consiste, de buscar la manera de huir de la tentación como José. Dice la Biblia que José, siendo joven, vio que lo que estaba enfrente de él quizá era agradable, pero él temía quedarle mal a Dios. Que Dios nos haya así, Pepe. Que Dios nos haya así con ese deseo de decirle no al pecado, no a la tentación, porque no queremos quedarle mal a Dios. Y esos son los hombres, neta. Eso es la hombría, la verdad. Los hombres que se niegan o que niegan de repente cosas para agradarle a Dios. Esos son los hombres de Dios. Esos son los hombres que están tomando su responsabilidad bien, porque saben que detrás de fallarle a Dios, que es lo primero, está la familia, está la esposa, están los hijos y están todo. Entonces, los hombres de Dios se caracterizan por eso, por ser temerosos de Dios. Por un hombre de Dios es alguien que camina con valor porque Dios te da valor para afrontar las cosas. Porque yo tengo un problema. Por ejemplo, uno tiene que tener valor. También la hombría representa valor también.
porque en el momento de que tú necesites tomar autoridad en tu casa, no con tus hijos, sino de confrontar cosas que están queriendo pasar en tus hijos, tú ves esa perspectiva. Por eso hablamos del ayuno, la oración. El hombre tiene por ende que meterse con Dios en ayuno, en oración. Tiene que meterse para que su oído sea afinado para la voz del Espíritu Santo. Cuando esté algo en la casa, automáticamente uno prende ese, aquí algo no está bien. Y es cuando uno empieza a luchar con valor esas batallas espirituales. Es decir, ¿sabes qué? Siento de Dios que esto no está bien. Y empiezas a orar y el Espíritu Santo empieza a moverte. Se levantarán cosas. Muchas, o sea, seamos sinceros, hay veces que vamos a flaquear. Hay veces que vamos a caer a lo mejor en el aspecto de regarla en una mala decisión o cosas. Pero siempre vamos a, si nosotros ponemos por prioridad la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él es lumbrera a nuestros pies. Eso quiere decir que nosotros cada paso que demos no vamos solos, y cada paso que demos Él nos cuidará de no caer. Y cuando nosotros vamos a estar a punto de caer como José, porque yo me pongo a pensar en la vida de José, ¿no? Llegó en el punto, porque dice que él salió desnudo, ¿no? Llegó al punto que se tuvo que quitar la ropa, pero algo no lo dejó, y eso es lo que lo que representaba Dios para él como hombre. Y me imagino que él dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Y se fue. Muchas veces, a lo mejor podrán decirte cosas y hacer cosas, y a lo mejor las puedas pensar, pero ahí entra Dios, ¿no? Ahí entra cuando tú tienes esto, la oración y el ayuno, ahí entra Dios y te dice, esto no está bien, necesitas irte por este lado. Y el mejor amigo y el mejor aliado de nosotros que tenemos en la tierra, y bendito sea Él, es el Espíritu Santo. Que si uno tiene al Espíritu Santo como su mejor amigo con nosotros, vamos a poder alcanzar las cosas que tenemos como gigantes, Nathan. Vamos a poder derribar con valor esos gigantes que se levantan enfrente de nosotros. Y mencionaste el temor a Dios, y de ahí consiste lo que es la diferencia entre el hombre común y corriente y el hombre de Dios. La hombría bíblica consiste en un hombre que teme a Dios por encima de todo. Sí. Las decisiones que toma dentro y fuera del hogar, dentro Exacto. y fuera de la iglesia, consiste en el temor a Dios. Sí. Le voy a quedar mal a Dios. Sí. No tanto le voy a quedar mal a mi esposa, que le voy a quedar mal a mis hijos, y ciertamente también uno le va a quedar, pero primordialmente a Dios. Sí, sí. Y ahí es donde nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios, a someter nuestras pasiones, a renunciar a aquellas cosas que vienen a afectar nuestra relación con Dios, Sí. a nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra futura esposa. Para aquellos los solteros que se quieren casar, Sí. les sugiero, aprendan desde ahorita a temer a Dios, de tomar decisiones que van a honrar no nomás a Dios, pero a tu futura esposa. Sí. Yo le digo a los jóvenes, si no aprendes a ser fiel ahorita de soltero, nunca vas a ser fiel de casado. Sí. Así que tienes que practicar la fidelidad, la lealtad, tienes que practicar lo que es la honra, honrar la presencia de Dios, saber que Dios está. Si te vas y te acuestas con una ramera, right? Dice la Biblia que eres uno con ella. Te haces parte. Te haces parte con ella y está deshonrando la presencia de Dios. Sí. Y como consecuencia deshonras a tu esposa o a tu futura esposa. Sí. Como hombre de Dios uno tiene que verlas, no nomás las virtudes, no nomás lo que uno puede sacar de ganancia, las bendiciones de Dios, pero también las consecuencias, las maldiciones que acarrean las decisiones malas, las decisiones fuera de la voluntad de Dios. Así que eso nos lleva, Pepe, a mirar que el hombre de Dios, y se me viene a la mente lo que viene, que parece ser todos los hombres caracterizarse, así no sé si, al animal que todos siempre, cuando hablamos del hombre, pensamos de qué, de león, right? De un león, right? Siempre admiramos lo que es
la potencia de un león, La right? autoridad. La autoridad del león, pero si uno estudia bien, right? El león no es así que digamos... Sí, tan hombre tan que hombre que digamos, porque son las hembras. las hembras que mujeres, van sí. y cazan la comida Sí, ellas traen el plato a la y mesa. se queda el hombre cuidando prácticamente, right? Pero lo que se me viene a la mente es, hay una seguridad en ese hombre, Sí. en el león, right? Sí. Que realmente él sabe quién es, Sí. right? Y no es... Es algo que tenemos que nosotros como hombres practicar una seguridad, Pepe. No tenemos que presumir, no tenemos, porque a veces por la inseguridad a veces queremos dictar lo que se hace y lo que no se hace en el hogar, right? Le decimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, así se va a hacer porque yo soy el hombre. Yo mando aquí, right? Y eso, tú sabes, no funciona. No. Ya la esposa y los hijos no están ahí por amor, están ahí por miedo, Sí, right? No, sí, no sí, quieren sí. que el padre se enoje, empiece a gritar, empiece a golpear, y es un caos. Sí, sí. Así que el hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, es un hombre que protege, Sí. como mencionamos al Sí. comienzo. Tiene que proteger a su esposa, a sus hijos, cuidarlos, proveer financieramente, proveer emocionalmente, espiritualmente, cuidarlo. Dice la Biblia que el hombre tiene que ser capaz de morir por su esposa. Sí, sí. Morir por sus hijos. No, si uno estudia la palabra, nunca se le demanda a la mujer dar su vida por el hombre, Sí. right? Es el No, hombre es dar su vida correcto, por la eso sí, mujer. Sí. O sea, el hombre se tiene que sacrificar más. Dice la Biblia que la mujer es como vaso frágil, vaso más frágil, right? Y no es que sea más débil, pero que eso caracteriza a una mujer que es preciosa, es una mujer que es, ¿cómo te podría decir? Es valiosa, right? Como un vaso frágil. Como ¿no? un vaso Dice la frágil. Es una mujer valiosa que Dios nos va a demandar. Sí. Va a ver qué hicimos con sus hijas, right? Sí, ¿Qué hicimos sí. con aquellas que son de Dios, que representan la iglesia, que simbolizan Sí. la iglesia? Sí. Y como hombres tenemos que dar la cara por nuestras esposas, por nuestros hijos, por aquellos que sufren. Tenemos que ser capaces de morir Sí, claro. físicamente y diariamente, morir a nuestro ego, right? Sí. Tenemos que, a veces tenemos ganas de argumentar, de decir, Sí. right? De quedarnos molestos todo el día por algo que sucedió, pero tenemos que humillarnos delante de Dios y delante de la familia. Ok, mira, Sí. perdón. Sí. Right? La palabra perdón es algo que tenemos que regresar y de Sí. corazón decir, Sí. mira, perdóname, fallé, sé que lo hiciste con esta intención, pero te perdono. Sí. Para buscar la paz Correcto. en el hogar y establecer una seguridad en el hogar. Sí. Y fíjate, un hombre que no tiene paz en su casa, y no estoy hablando de que todos lo dejen en paz, no, sino que no tenga esa armonía con su esposa, con sus hijos, cuando no hay en el hogar, cuando no hay esa paz, cuando no hay esa armonía entre ellos, el hombre camina inseguro. Yeah. El hombre camina de alguna manera, tú lo ves y lo miras inseguro en decisiones, lo miras en todas las cuestiones, miras una inseguridad grande de él. Por ejemplo, hablabas de León. Para echarle un poquito más de flores a León, el hombre lo único que se va a encargar en una manada de leones, obviamente las leonas salen por la comida y todo, ¿no? Pero algo que me llama la atención es de que el león se queda echado ahí, pero es porque él protege su territorio. Y lo que pasa con el león, de que él está dispuesto a morir cuando venga otro león en la pelea por toda la manada que está ahí. Una vez si el león pierde esa batalla y muere, el león que vino pasa a poseer la manada. Y me llama mucho la atención que muchos de nosotros, el hombre, como decías en la Biblia, tiene que estar dispuesto para morir por su esposa, morir por sus hijos, dar la vida por ellos. Pero en el sentido espiritual,
uno tiene que pelear esa batalla para que no dejar, para proteger a su familia, no dejar. Pero ¿qué pasa cuando el hombre flaquea? Cuando el hombre de repente se desvió del camino, o de repente no que se haya desviado, todavía va a la iglesia y lo que sea, pero está seco, está frío. Va a llegar el enemigo y va a tomar posesión de esa familia. Yeah. ¿Por qué? Porque los hombres se han dormido y los hombres han perdido el valor. Pero qué bendición es cuando un hombre está en esa batalla y se ve por perdido, pero de repente llega algo que es algo que Dios es tan hermoso que dice: Señor, perdóname. Mira, yo sé que lo he hecho tanto, y empiezas a humillarte delante de Dios. Dios te da la victoria. Aunque ya la tenías perdida, aún puedes recuperar tu familia. Aún puedes recuperar lo que el enemigo te robó. Aún puedes recuperar las cosas que tú mismo le cediste como al enemigo porque descuidaste tu papel de hombre. Mas sin embargo, cuando te humillas delante de Dios, Dios te levanta otra vez y te da esas cosas para atrás. Y el trabajo de uno es volver a crear esa confianza en nuestra familia como hombres nosotros. Y después de eso, es una bendición, Nathan. Yo me pongo a pensar qué bendición tenemos nosotros de decir, soy hombre de familia, soy el líder de mi casa, y ver a nuestros hijos que lo miran a uno como un ejemplo, que lo miran a uno. Sí, a lo mejor uno tuvo errores, o a lo mejor pero cuando los hijos ven que el padre, y esto aquí es donde yo voy a contar un poquito de mi testimonio, porque en una ocasión mi padre falló, ¿ok? Mi padre y mi madre se separan, fallaron un poco, mi papá falló, le fue infiel a mi mamá, y nosotros de alguna manera pues obviamente estábamos con mi mamá, porque vimos todo eso, pasaron muchas cosas que, fue algo feo. Entonces, de alguna manera fue creando eso en mí, en que yo no quería ver a mi papá, yo no quería ni verlo. Incluso llegamos hasta argumentar él y yo y cosas así. Entonces, ya pasó el tiempo y yo creo que mi papá nos vio ya que estábamos perdidos, o sea, ya vio que ya no queríamos nada de él, mi mamá no quería nada de él, y nosotros como sus hijos nada, porque sufrimos. Entonces mi papá como que volvió en sí, y yo sé que fue Dios, porque ahora veo el plan de Dios, pero de repente mi papá arrepentido. Pero no fue fácil, le costó, porque nosotros a veces queremos tener las cosas, Nathan, rápidas, cuando nosotros descuidamos por tanto tiempo, ¿sí me explico? Entonces mi papá empezó a hacer su trabajo, empezó a ganarnos otra vez, hasta que de repente nos juntó a todos, y no lo queríamos ver, pero nos juntó y nos dijo: ¿saben qué? Con lágrimas en los ojos, yo no supe lo que estaba haciendo, quiero pedirles perdón, denme una oportunidad. Eso para mí como hombre me dice que un hombre arrepentido puede ser restaurado otra vez, y más que nada que tenemos a Dios de nuestro lado. Si tú fallaste, si tú por cualquier cosa perdiste esa identidad como hombre y hiciste sufrir a tu familia, de hombres es volver y decir: perdónenme. Yo no sé lo que estaba pasando, o sí sé lo que estaba pasando, me descuidé y quiero pedirles perdón porque en ese proceso sufrieron. Yo te aseguro, Nathan, que si hay hombres de esto, que ellos reconocen delante de Dios primero que nada, pero van y se ganan a su familia, Dios restaura esa familia. Dios es fiel a su palabra, porque Dios sabe lo que nosotros luchamos con muchas cosas como hombres, y también las mujeres, pero estamos hablando de nosotros como hombres. Luchamos con muchas cosas que a lo mejor las personas ni saben, pero no nos excusamos de ahí, porque para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la oración, para nosotros ser fortalecidos por ahí. Pero muchas veces se enfrían y nos enfriamos y se van por otro lado, y empieza la familia a sufrir y de repente ya la regaste. Pero si tú sabes que tú lo hiciste y tú sabes que necesitas pedir perdón, hazlo,
porque Dios restaura las familias. Y qué buen ejemplo ese, Pepe. Y para aclarar, ahora tienes una buena relación con tu papá. Y yo lo he Como visto, amigos, o como sea, amigo. somos los mejores Y amigos. me da gusto que compartiste eso porque ahí yo creo que muchos están en esa posición que quizás han fallado y han batallado para ganarse la confianza de los hijos, de la esposa, y uno se desespera porque no los aceptan después de 6 meses, un año, quizá van a ser 5, 10, 15 años. La herida fue muy grande, la cortada fue muy, muy grande, así que es un proceso. Sí, claro. Un proceso, pero como dices, con Dios todo es posible. Sí. Dios puede restaurar el hogar, Dios puede restaurar lo que es la relación entre pareja, entre el padre e hijo. Sí. Pero aquí quiero terminar con eso, Pepe, es la seguridad en el hogar. Sí. Si uno se humilla y reconoce como hombre, no lo sé todo, necesito la ayuda de Dios, y luego practica la palabra de Dios, se disciplina, busca la alianza del Espíritu Santo, no le abre puertas al enemigo y provee en el hogar. Si uno toma esa posición, la asignación de Dios para el hombre, las cosas van a estar mejores en el mundo. Sí. Las cosas van a estar mejores en el hogar, va a haber paz en la iglesia. Cuando los hombres se levantan y seamos hombres de valor, hombres conquistadores, hombres que realmente amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, que hacemos lo correcto, yo creo que Dios nos va a honrar, Pepe. Amén. Y no va a ser fácil, pero es posible con Dios. Sí. Y cuando nosotros establecemos esa seguridad en el hogar, cuando nosotros con un espíritu de, es de traer una tranquilidad, y honestamente lo que le pido a Dios en lo personal, que me ayude, porque a veces yo sin lo personal me puedo acelerar muy rápido, right? Y veo que a veces, se desespera mi esposa, mis hijos, por culpa mía, right? Y es lo que yo estoy en esa transición, ¿no? en esa etapa donde necesito que Dios me ayude con mi forma de ser. Y yo me humillo y les digo, perdónenme, quiero aprender, estoy aprendiendo y ténganme paciencia. Y hasta la fecha le doy gracias a Dios que estamos aprendiendo. No somos perfectos como hombres, Pepe. Nosotros estamos hablando de este tema y estamos aprendiendo. Son cosas que nosotros mismos estamos aprendiendo. Y batallamos. Batallamos, vemos a otros que han podido dar ejemplo y aprendemos de ellos también. Y aún aquellos que han fallado, aprendemos del error de ellos y pedimos que Dios los restaure, pero aprendemos qué no hacer en el hogar. Exactamente. Right? Así que hablamos de esto porque hay una necesidad que se levanten los hombres de Dios. Hay una crisis de identidad global, right? Y es de esperarse de aquellos que no temen a Dios, que no conocen a Dios, y no aquellos que batallan con el tema de género. Es de esperarse. Pero ¿qué de aquellos que conocen a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, right? Que son hombres de Dios? Es tiempo que los hombres de Dios sean hombres de Dios. Que veamos la palabra de Dios como nuestra guía. No usar el ejemplo de fulano o sutano ni de nosotros, right? De usar lo que hemos hablado, ir a la palabra de Dios. Y escudriñar por uno mismo y ver el ejemplo que Dios nos da de aquellos hombres de Dios que nos pusieron el ejemplo. De hablar del apóstol Pablo, de hablar del apóstol Pedro, que tuvo sus errores y aún así Dios lo usó para ser como padre de la iglesia primitiva. Dios levantó a Juan, que su personalidad, su forma de ser fue totalmente opuesto a Pedro, a Pablo, right? Tenemos a Timoteo, a Filemón, tenemos a aquellos que nos ponen el ejemplo, a Santiago en la Biblia. Aprendemos de ellos. Y les aconsejo a todos, aprendan de aquellos hombres de Dios. Aprendamos de aquellos que han sobresalido y, como mencionamos, aprender aún de los errores. De aquellos que, hablamos de David. David no fue un papá perfecto, right? No. Pudo formar a aquellos que eran ajenos, right? Los hombres ajenos, pero a sus propios hijos no los pudo formar. Que Dios nos ayude, Pepe, right? Porque a veces podemos
gastarnos formando a otros hombres y menospreciar lo que tenemos en casa. Exactamente. A los hijos que Dios nos ha dado, así que es lo que le pido a Dios, que nos ayude. En el caso mío, que me ayude ser un padre que realmente forma a los hijos que Dios me dio. Sí. Y que sea el deseo de todos los que nos escuchan. Sí, así es. Así que no sé, realmente podemos hablar toda la noche, pero yo creo que ahí terminamos porque seguimos hablando de crisis de identidad. Esta próxima semana seguimos con otro tema, pero quiero agradecerles a todos, honestamente. Podemos hablar de esto, podemos ver la palabra de Dios, pero lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho. Síganos a través de las redes sociales. Estamos hablando de crisis de identidad. No nos afanemos tanto por lo que el mundano está haciendo. Aquellos que no temen a Dios. Vamos a ir a los de casa, a los que realmente conocen la palabra de Dios y se dicen ser cristianos. Nosotros se nos demanda a enseñarles a aquellos que no temen a Dios lo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hogar que teme a Dios. Así que para nosotros es la tarea de escudriñar la palabra y ver lo que dice la Biblia sobre la hombría bíblica. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.